Muy buenas noches, mi nombre es Samantha Contreras y les doy la bienvenida a este webinar. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a nuestro canal de Telegram, donde podrán recibir información exclusiva que solo encontrarán aquí, además de recordatorios de cuando iniciemos un próximo webinar. Dentro de Telegram tenemos la sección Consejos Técnicos Automotrices, exclusiva de Telegram, donde podrán interactuar directamente con nuestros expertos en mecánica automotriz a través de la dinámica de preguntas y respuestas. Participar es muy sencillo. Nosotros cada día lunes publicamos una serie de preguntas, 3 preguntas para ser concretos, y la pregunta con mayor cantidad de votos es la que vamos a responder primero. Esta encuesta se inicia el día lunes y se finaliza el día miércoles. La respuesta se publica el día viernes. Ojito aquí porque vamos a responder absolutamente a todas las preguntas que nos hagan, pero la que tenga mayor cantidad de votos será la que respondamos primero. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube completamente gratis. Aquí podrán encontrar todos los webinars que hemos dado hasta la fecha por si se los llegaron a perder o si quieren revivir la experiencia SEDVA. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguirnos en Instagram, donde podrán encontrar información exclusiva de eventos presenciales como la INAPACE y también información exclusiva de Instagram como son los Mechanitips. Esto, como su nombre indican, son pequeños tips técnicos de mecánica automotriz en formato video o reel. Por mi parte sería todo, los dejo en manos de los expertos Alejandro Villarreal y Karen Galván. Gracias, Ami. Le damos la bienvenida a ustedes a nuestro nuevo, otro tema aquí en el webinar. Y bueno, iniciaremos con nuestro tema que es componentes claves del sistema de enfriamiento. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos. Como ya lo dijo Karen, estamos ya abarcando un nuevo tema, el cual publicamos o mencionamos la sesión pasada para que pues nos hicieran preguntas relacionadas al tema. Antes de empezar, pues quiero mandar saludos, como siempre, a Ángel Perfecto. Muy buenas noches hasta Oaxaca. A Mario Ibarra, saludos a León. Sean ustedes bienvenidos. A Nicolás Rubén, buenas noches hasta Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador? A Quito, Ecuador, nos saluda. A Noé Ferreira, buenas noches hasta Morelia, Michoacán. A Uriel Antonio, le mandamos un fuerte abrazo hasta Tampico. A Hernán Eliobet, saludos hasta Tuxtla. Muy un gusto que estén aquí con nosotros. Ernesto Galicia hasta España. Lila Hernández, hasta Tabasco. Alonso, y sin embargo podemos seguir del interior de la República, les mandamos un fuerte abrazo, al igual que en el extranjero. Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es un tema, pues como todos los temas son interesantes, todos los temas tienen su grado de facilidad, su grado de complejidad. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar de... Componentes claves en el sistema de enfriamiento. Antes de empezar, hay que agradecerle a nuestros patrocinadores, como es ITR, los expertos en aceites multigrado. A Química TF, que es una maravilla para todo lo que es los químicos de los vehículos, el Carbuclin, limpiadores de cuerpo de aceleración, formajunta, silicón, todo lo relacionado. También vamos a mandar un fuerte saludo y abrazo a nuestros amigos de Zoom, nuestro mejor ayudante en el diagnóstico automotriz. Y también, por supuesto, a nuestros patrocinadores de DAI, que son nuestro soporte en el camino. Bueno, pues comencemos. Comencemos con nuestro ¿sabías qué? Sabemos que normalmente todos tenemos el inicio de cada uno de los componentes. En 1921, el ingeniero Marcel Mie fue el creador o el quien desarrolló el termostato para regular una alta temperatura en el sistema de enfriamiento. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Vamos a iniciar nuestras expectativas para este webinar, que sería el funcionamiento del sistema de enfriamiento, la definición de varios componentes, como lo que es el termostato, el radiador, el ventilador, los sensores, bueno, lo que son todos los componentes eléctricos de este sistema. También vamos a ver el diagnóstico y, bueno, las averías que posteriormente les vamos a ir mencionando. Y obviamente contestar todas las dudas que durante esta sesión pues surjan, junto con unas dudas que ya nos mandaron previamente hace 2 semanas que anunciamos el webinar. Nos mandaron algunas preguntas, tenemos dos muy claras porque esa ocasión se nos cortó el internet aquí por las cuestiones climatológicas. Sin embargo, alcanzamos a rescatar dos a las cuales al final les vamos a dar respuesta. ¿Nos ayudan con la siguiente, por favor?
Bueno, el sistema de enfriamiento, como todos nosotros lo conocemos, el sistema de refrigeración. Bueno, el sistema se encarga de disipar el exceso de temperatura que genera todo lo que es la cámara de combustión interna, ¿verdad? Es uno de los componentes, bueno, uno de los sistemas principales, funcionales, ya que este pues, va a ir regulando la temperatura, lo que es el motor, evitando lo que son averías, incluso exceso de temperatura. Y bueno, posteriormente vamos a dar cada uno de estos componentes, como ustedes lo saben, para que ustedes los identifiquen y cómo es posible, o bueno, más bien, cómo vamos a diagnosticar cada uno de estos componentes. Si me apoyan con la siguiente, Pablo. El funcionamiento de este sistema de enfriamiento. Las funciones, fíjense, no nada más, y es bien curioso porque todo el mundo, sistema de enfriamiento, enfría. Sí, obviamente disipa el exceso de calor que se genera en el motor por sobrecargas, por cualquier cosa que ustedes me digan, elimina el exceso de calor. Sin embargo, tiene otras funciones secundarias. Una de ellas, pues, es proporcionarnos aire caliente en el habitáculo del vehículo. El sistema de enfriamiento del motor es quien nos ayuda en conjunto con el sistema de aire acondicionado o defroster a meter aire caliente al motor. Esto pues lo va a hacer de la siguiente manera. Dentro del tablero de instrumentos, en la parte del tablero, en la parte inferior, viene un pequeño radiador por donde circula el anticongelante cuando ya alcanza su temperatura. Cuando nosotros seleccionamos el aire caliente en el defroster o en el aire acondicionado, hacemos que el aire circule a través de ese radiador. De esa manera disipamos calor de anticongelante y ese calor que estamos disipando lo llevamos adentro del habitáculo para hacer más confortable la estancia durante la conducción del vehículo, o ya sea ahorita, por ejemplo, aquí en Ciudad de México que está lloviendo mucho, que el aire caliente pues nos ayuda a desempañar el parabrisas porque es una lata, o que ya te mojaste por llegar al vehículo, llegas todo ahí casi a grados de hipotermia y necesitas aire caliente, pues el sistema de enfriamiento del motor es quien nos va a ayudar a tener ese aire caliente. Otra de las funciones es ayudar a que el motor alcance su temperatura o su rango de temperatura de trabajo más rápido. Y esto pues lo hace gracias al termostato, el cual redirige el flujo dentro del motor hasta que el motor comienza a calentarse. De no tener un termostato y estar circulando libre al radiador, pues va a tardar mucho tiempo en alcanzar esa temperatura. O si estuviéramos manejando en un clima muy frío, donde todo el tiempo le vaya pegando el aire frío al radiador, pues nunca alcanzaríamos esa temperatura, ese rango de temperatura de trabajo. Entonces, tiene esa otra función, ayuda al motor a llegar más rápido a su rango de operación. Otro de los puntos importantes de este sistema es también se encarga de, bueno, pues más que nada, alargar un poco la vida útil de todos los componentes, ya que como cada uno de los componentes lleva una fricción o una cierta temperatura alta o mínima, lo va a ayudar a regular esa temperatura sobre los componentes que hay dentro del motor. Y por último, y no menos importante, la transmisión. Transmisiones automáticas que ya son prácticamente el 60% o 70% de los vehículos que se están vendiendo, por lo menos aquí en el parque vehicular mexicano, pues ayudan a mantener estable la temperatura del fluido, sea transmisión CVT, sea transmisión DSG, sea transmisión hidráulica, va a mantener ese rango de temperatura y lo hace por medio de una tina o un compartimiento dentro del radiador, el cual entra el fluido por un serpentín o un pequeño radiador, pasa, disipa el exceso de calor del aceite ya que acaba de pasar por su trabajo de presión hidráulica y regresa nuevamente a la transmisión o transeje automático. Esto pues obviamente también la transmisión, al igual que el motor, requieren una temperatura o un rango de temperatura de trabajo de operación para que los cambios de velocidad no se sientan, la transmisión funcione de forma suave, etcétera. Entonces, el sistema de enfriamiento es quien nos proporciona esa estabilidad térmica, por llamarlo de alguna manera, del aceite o del fluido de la transmisión automática. ¿Nos ayudan con la siguiente, por favor? Antes de que me coloquen el video, antes, regreso un poquito, más que nada, a la presentación. Ahí, gracias. Bueno, los componentes claves de este sistema, bueno, si llegara a pasar de una avería en cada uno de los componentes,
podemos estancar todo este sistema o todo el proceso del sistema de enfriamiento. ¿A qué me refiero? A que si nosotros tenemos una avería, ya sea en el termostato, ya sea en el ventilador, ya sea en el radiador, vamos a tener un estancamiento, por así decirlo, y bueno, va a afectar a grandes rasgos, o incluso hay componentes que nos pueden ocasionar problemas mayores en nuestro sistema de enfriamiento, incluso llegar a afectar el motor, como puede ser que se amarre el motor, que se sobrecaliente y bueno, o incluso hasta tener fugas, ¿verdad? Y uno de los componentes principales en este sistema o de las averías es el termostato. Si me apoyan ahora sí a colocar lo que es el video, por favor. Aquí abajo, bueno, en el video tenemos el termostato, que es el encargado, bueno, por dentro tiene lo que es ¿Una cera? una cera, el cual si se llega a calentar, va a liberar lo que es el resorte. Si ahorita pueden apreciar un poco la imagen, ese resorte lo va a liberar para obstruir el paso de temperaturas altas que vienen del motor, bueno, de la cámara de combustión, y bueno, va a ir pasando todo lo que es el líquido refrigerante sobre lo que son todos los ductos o las mangueras. Principalmente ahorita si vemos en el video, observamos que este líquido pasa del motor hacia el termostato y del termostato se dirige a lo que es el motor. Esto principalmente pasa porque está en frío. Si está en frío, lo que es el líquido refrigerante va a circular de manera, pero si ustedes aprecian la imagen, vemos que la temperatura va a ir cambiando, lo cual la que es la cera que viene dentro del termostato va a detectar esa temperatura, como aquí lo vemos bien, va a ir detectando y lo que va a hacer el termostato es que se va a ir aperturando y va a dirigir lo que es el calor o sí, lo caliente del anticongelante, lo va a ir dirigiendo a lo que es el radiador. El radiador lo que va a hacer es disminuir esa temperatura del anticongelante al mismo tiempo con respecto al ventilador. El ventilador, como bien sabemos, va a generar un flujo de aire para disminuir esa temperatura y el líquido que va a ir bajando en el radiador. Entonces, al momento de ir bajando esta parte y va a ir aumentando la temperatura, lo que va a hacer es que se va a cerrar por completo este termostato. Entonces, toda la temperatura ya a alto nivel la va a dirigir directamente ya al termostato, ya no la va a circular del motor hacia el termostato y del termostato hacia el motor. Ahora lo va a dirigir a lo que es el radiador y lo va a ir dirigiendo y va a ir nivelando lo que es la temperatura para que no ingresar todo lo caliente hacia, bueno, todo el líquido anticongelante caliente hacia lo que es el motor, porque sabemos que vamos a tener un colapso de temperatura en este sentido. Ya teniendo bueno, lo que es el termostato, ya teniendo esta temperatura ya regulada, se va a volver a regresar a su estado, pero recordemos de que el termostato va a abrir y va a cerrar en varias ocasiones dependiendo de la temperatura. Un ejemplo claro, que igual es como una avería igual para el termostato, es de que si nosotros estamos en una pendiente, un ejemplo, una camioneta de 3,5, hace un momento lo comentábamos, que si lleva de 3,5 y le vamos a poner un peso mayor a la capacidad capacidad, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a forzar tanto el motor y la temperatura va a ir aumentando, lo cual pues vamos a tener un choque de temperatura con respecto a esto del termostato. Fíjate que es bien interesante porque ahorita comentabas, cuando alcanza su rango de temperatura el motor, el termostato no tiene posición abierta o cerrada. Eso es mentira. Siempre comienza semiabierto y dependiendo la temperatura va a mandar una cantidad de anticongelante, un pequeño flujo al radiador y otro lo va a regresar al motor, como lo vimos en el video, como ahorita lo explicabas. Cuando se excede la temperatura del anticongelante, pues obviamente abre por completo, bloquea el flujo hacia el motor y todo el flujo lo manda al radiador para que se disipe el exceso de temperatura. Pero cuando se está trabajando en medio de su rango de temperatura, pues el termostato siempre va a estar oscilando, nunca va a estar en una posición completamente abierta, completamente cerrada, hasta que se excede el rango de temperatura, se va a abrir por completo. Y cuando se enfría por completo el anticongelante, que normalmente el termostato te dice que es a los 82 grados, casi por regla general en todos, cuando empieza a abrir,
es cuando el termostato va a quedar completamente cerrado. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? El anticongelante, platícanos del anticongelante. Bueno, claro, mira, es un gusto. El anticongelante, bueno, como bien, es aquel que se encarga de recoger y trasladar todo ese anticongelante caliente, o más bien el Exceso de el temperatura. exceso de temperatura, lo va a ir recogiendo y lo va a ir trasladando por medio de lo que son las mangueras o los ductos de lo que es el líquido refrigerante. A su vez, bueno, nosotros sabemos que no podemos colocarle cualquier anticongelante a nuestros vehículos. Hay que leer un poco de los manuales que vienen las especificaciones, porque ya que el agua se congela, por así decirlo, se congela a 0 grados, y el anticongelante, o hay anticongelantes que incluso vienen con las especificaciones de que se llegan a congelar a -10 grados centígrados. Y ebulle, un ejemplo, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Y bueno, un anticongelante, incluso las especificaciones lo indican, que puede llegar hasta los 120 o 125 grados centígrados aproximadamente. Entonces hay que tener un poco de cuidado al qué es lo que le vamos, qué características de anticongelante le vamos a colocar a nuestros vehículos. Dato muy importante, no es, bueno, sí, un dato importante, más que nada, de que no se combinen los niveles o los ciertos grados del anticongelante, Las concentraciones. las concentraciones. No hay que combinarla y tampoco combinarla con agua, ¿verdad? Vienen sus Eso especificaciones. es bien importante lo que acabas de mencionar. No mezclar con agua el anticongelante. Si el manual del fabricante te recomienda una concentración al 33%, debes de usar una concentración al 33%. En algunos manuales, precisamente estaba leyendo hace ratito uno de Volkswagen, te dice, si el clima en el que está circulando el vehículo, por darte un ejemplo, la ciudad de Chicago, maneja temperaturas bajo cero, te recomiendo a estas temperaturas bajo cero que uses una concentración mayor al 50%. Por lo regular aquí en México, que no hay tantas zonas con puntos de congelación o que bajen a los 0 grados, casi la mayoría te recomienda el 33% o al 50%. Sin embargo, ya dependiendo de la zona geográfica y las condiciones climáticas, te recomendamos siempre que eches una ojeada a lo que es el manual de propietario para que sigas las indicaciones respecto a la concentración del anticongelante. Y recuerda, no mezclar con agua de la llave, no mezclar con agua mineral, porque también ahí está el mito de que echa el agua mineral a la batería, echa el agua de garrafón, échale agua al anticongelante mineral. No, la única cosa con la que se puede mezclar el anticongelante es con agua destilada. Y como dudo que muchos clientes quieran ir a la farmacia a comprar agua destilada para echarle a su radiador, pues yo los invito a que siempre usen anticongelante. Además de que el agua, pues, se purifica sí, se purifica con cloros, con minerales, etcétera, y todo eso para el uso humano es bueno. Para el uso vehicular, altera y pica, hace rumbres, genera sarros, etcétera, dentro de las partes metálicas. Entonces, bien importante, no usen agua. Ahora, el anticongelante lo pueden encontrar en las garrafas, como está aquí en la imagen de Rosfrans, que dice refrigerante. Refrigerante anticongelante prácticamente es lo mismo, cada marca lo va a llamar según le convenga. Yo por ahí estuve leyendo y era anticongelante precisamente porque como está hecho a base de glicoles, o como dice ahí, y lo voy a leer, perdón, monoetilenglicol, así lo pronuncié bien, deletrado, pero lo pronuncié, o glicoles para más rápido, abreviado. Su punto de congelación, como lo decías, es mucho menor que el del agua. Entonces, eso nos ayuda bastante a que cuando se congela el agua, normalmente se dilata el agua ya congelada, se expande. Y eso pues trae rupturas de radiadores, motores, mangueras, tomas de agua, etcétera. Entonces, esa es la finalidad del anticongelante. Ya posteriormente, pues tiene agentes detergentes, agentes antiespumantes, agentes antierrumbre, que protegen la vida útil de componentes mecánicos como termostato, como monobloc, cabeza de cilindros, junta de cabeza, radiador, todo lo que son polímeros, los plásticos o que dicen que están hechos de baquelita, todo el anticongelante nos ayuda a proteger. Fíjate, hablábamos de componentes clave. Fíjate, es bien interesante esto. Hay componentes que se dañan en el sistema o en el circuito de enfriamiento, dañan al motor. Ejemplo, un radiador o una manguera. Ajá.
o una toma. Pero hay componentes que si no se usan adecuadamente o fallan, pueden hacer que otros componentes del sistema de enfriamiento fallen, además de los componentes del motor. Un ejemplo es usar agua en lugar de anticongelante. Nos va a limitar la vida útil de todos los componentes, tanto de motor como del sistema de enfriamiento. Y el termostato, que ahorita por ahí vi un comentario de mi estimado David Quiroz, ahorita le vamos a dar respuesta, nos puede hacer que si se queda tapado el termostato, que no hay un flujo de anticongelante, exploten mangueras, se sobrecaliente el motor, se dañe la junta de la cabeza, el radiador se infle, el tapón de radiador se dañe, comienza a haber fugas por todo lo que son mangueras, abrazaderas y tomas, puede dañar el radiador del calefactor del aire acondicionado. Entonces, hay componentes clave y creo que el termostato y el anticongelante son dos de ellos, de los más importantes. Muchos dicen, el anticongelante no es un componente. Claro que sí. Yo opino que sí es un componente del sistema y que es el componente en la actualidad básico para vehículos híbridos y para vehículos de combustión interna en su totalidad. Entonces, siempre usen las recomendaciones del fabricante respecto a los anticongelantes. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? Bien, bueno, hablamos ahorita de uno de los componentes que fue el anticongelante. Vamos a pasar por cada uno de estos componentes. Tenemos aquí abajo el termostato. El termostato es una válvula reguladora del flujo de líquido refrigerante. Entonces, es más que nada el importante porque es el que va a pasar, bueno, va a dirigir lo que es la temperatura, sí, ¿no? La temperatura. Sí, exceso de temperatura. Y bueno, la va a ir regulando toda esta temperatura. Aquí tenemos unos ejemplos, el termostato eléctrico, el termostato de cera, que es el que se presentó en el video, y bueno, el de fuelle. ¿Me ayudas a...? Pero sí, antes que nada, siempre hemos sabido que el termostato es quien mantiene la temperatura óptima de trabajo. Siempre ha sido la definición. Esa definición la podemos cambiar al sistema en conjunto, todo el sistema, que es quien regula el rango de temperatura del motor, de operación del motor. El termostato regula el flujo de anticongelante. Eso es lo que hace el termostato, como ahorita lo decías, regular el flujo. Hay que tener bien, bien claro ese concepto porque muchas veces entre conceptos nos confundimos. El primer termostato que salió ya de forma masiva, comercial en producción, fue el de fuelle. La característica de este termostato es que traía un encapsulado como el que vimos en el video, pero dentro de ese encapsulado tenía alcohol o glicol. Normalmente era un alcohol. Inclusive llegaron a usar alcohol de caña en esta parte de aquí. Y trabajaba de la misma manera, llegaba a una temperatura donde el alcohol se dilataba, se gasificaba, se expandía, vencía el resorte y abría la válvula para permitir el flujo de anticongelante. ¿Qué problemas teníamos? Gasificaba demasiado rápido. En aquellos tiempos no era muy habitual el uso de anticongelantes, usaba agua y esta parte de aquí del encapsulado se pica, se fugaba el alcohol al sistema y dejaba de funcionar. Entonces era muy recurrente, o era un fallo que hasta la fecha sigue siendo muy recurrente, el fallo del termostato. Posteriormente se reemplaza por el termostato de cera, que es exactamente la misma función, pero en el encapsulado tiene una cera. Cuando la cera se calienta, se dilata, dura más, protege por dentro al encapsulado y obviamente no gasifica de la misma manera que el alcohol y es más difícil que se escape, entonces duran más los de cera. Y ya posteriormente, ya en la actualidad tenemos los que son eléctricos, que traen un encapsulado precisamente, pero ahora el encapsulado no es quien vence solamente por la temperatura del anticongelante, sino que hace uso de un elemento resistivo, el cual más o menos su resistencia es de 30 ohms, dependiendo la marca y el vehículo, va a depender. Y obviamente también recuerden que para medir una resistencia, consulten el manual de datos técnicos, donde te van a especificar que la resistencia ideal o normal de operación a una temperatura ambiente de 20 grados es de 30 ohms. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicen a una temperatura ambiente de 20 grados. Cuando tú cambias de cualquier elemento que tiene una resistencia o que pone una resistencia al flujo de electrones, mayor temperatura, menor temperatura, la resistencia cambia. Sobre todo si es un sensor
ST, o del tipo termistor. Entonces, tengan ahí mucho cuidado. Por eso es que les comentábamos la importancia del uso de anticongelante a base de glicoles para estos elementos, para proteger estos elementos, la vida útil de estos elementos. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? Otro de los componentes que tenemos en nuestro listado de sistema de enfriamiento es la bomba de anticongelante, que la tenemos conocida como bomba de agua, que es, bueno, para un poco sacarlos del error, es bomba de anticongelante, porque pues lleva anticongelante, no lleva agua, a menos de que ya hayan sustituido todo el anticongelante por agua. Por eso es recomendable no colocarle agua al refrigerante, sino pues, llevar el líquido correspondiente que debe. Esta bomba de anticongelante es aquella que genera un caudal para mantener el flujo constante de líquido refrigerante. Una de las cuestiones, si me apoya aquí mi compañero Alejandro, es de que esto va a ir generando o va a ir circulando, en el momento de activarse, va a ir generando y va a ir circulando todo lo que es el líquido de refrigerante. Efectivamente, recuerden, hay bombas ya también eléctricas y obviamente, pues, van a decir que, cómo chilla el niño con lo mismo, pero usen anticongelante. Es importante. Este componente también, cuando colapsa o deja de funcionar la bomba de anticongelante, y recordemos, bomba de anticongelante, inclusive muchos fabricantes le ponen en la caja bomba de agua, bomba de agua. Este nombre se quedó coloquialmente porque antes se utilizaba agua, ahora era habitual el uso de agua. En la actualidad ya hay que decirle las cosas por su nombre, bomba de anticongelante, y crearnos ese hábito para usar anticongelante. A veces la sugestión en la mente es muy poderosa. Cuando comenzamos a repetir anticongelante, anticongelante, nos acordamos que lleva exclusivamente anticongelante. Cuando colapsa la bomba del anticongelante, pues también puede colapsar otros sistemas como mangueras, tomas, inclusive radiador por un sobrecalentamiento. Es otro de los componentes clave porque ya no hay un flujo constante, ya el líquido hace el ciclo como cuando está el agua hirviendo. Cuando tú pones a hervir agua, sale el agua caliente, sube y está haciendo un ciclo, está haciendo un intercambio al fondo de la olla. Lo mismo pasa en el sistema de enfriamiento. El aire caliente, todo lo caliente tiende a subir y lo frío a bajar, entonces está haciendo este ciclo, pero no es suficiente la rapidez del cambio de ese ciclo que ya disipó el calor, y es importante tener en buenas condiciones nuestra bomba de anticongelante. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? Y se podría decir que la bomba de anticongelante es uno de los componentes que llega a dañar alguna parte interna del motor. Sí, cuando genera sobrecalentamiento, lo primero que se va a dañar va a ser junta de cabeza y deformaciones en la cabeza, eso que la cabeza se pandeó, se torció, etcétera. Inclusive al no haber flujo y al aumentar la presión, perdón, dentro del sistema, dañamos radiadores, dañamos tapones de radiador, dañamos mangueras, aunque no la manguera, esto es algo bien importante, la manguera lleva lleva hule, caucho, un recubrimiento, una malla de nylon generalmente, y otra vez caucho, hule. A veces la primera capa de hule se revienta y se revienta la parte de nylon y queda la de hule más gruesa. Esta otra es cuando las mangueras se ven como infladas. Esa manguera ya no sirve, hay que reemplazarla porque tarde que temprano y más temprano que tarde, esa manguera va a tener una fuga. Para eso, ahorita más adelante, cuando se presenten este tipo de fugas, les vamos a presentar un producto el cual puede ayudarlos a poder llegar con su mecánico de confianza o con el primer mecánico que se encuentren para que haga el reemplazo de esa manguera. El siguiente componente es el radiador, otro componente clave. Bueno, uno de los componentes más grandes del sistema de enfriamiento, pues el radiador es aquel que pues, disminuye la temperatura a través del flujo que genera el ventilador, y bueno, todo lo que es el líquido refrigerante va a pasar por todos los a la vez, perdón, y bueno, al momento de ir circulando va a ir bajando todo lo que es el líquido. El ventilador genera todo ese aire y bueno, lo va a conservar en lo que es el radiador. Efectivamente, en la actualidad, pues tenemos variedades de radiadores. Primero, para saber si es un vehículo manual o estándar, por lo que les comentaba hace rato, manual automático. El manual, pues no necesita la tina para enfriar o disipar el exceso de calor, de temperatura del fluido de la transmisión. En transmisiones automáticas se necesita, entonces siempre te va a preguntar
el vendedor. ¿Tu Nissan Tida es automático o estándar o manual? No, coloquialmente lo llamamos estándar. Es automático, entonces te cuesta 1,200 pesos. Es estándar, entonces te cuesta 980 pesos porque tiene un componente menos, la tienes diferente y es más rápido de producir. También tenemos por su estructura que de las lainas o de los tubos de enfriamiento que pueden ir de forma vertical o de forma horizontal. Esto lo vamos a identificar porque las tinas, cuando es de forma horizontal, vienen en los costados y cuando es de forma vertical, viene una arriba en la parte superior y otra en la parte inferior. De esa manera, también, obviamente, los podemos encontrar tubulares, que por donde circula el agua son pequeños tubos completamente circulares, y tenemos lo que se le denomina laminares, que son tubos planos, delgaditos, los cuales permiten el flujo. Ahora, el tubular va a permitir que el flujo de anticongelante circule más rápido, entra y sale. El laminar va a ser un poco más lento ese proceso. Aquí es cuando muchas veces yo les pregunto, ¿cuál es mejor? Pues bueno, para mí, entre comillas, pues sería el de el laminar, porque el flujo de lo que es el anticongelante va a ir pasando de una manera Más lenta. más lenta, y lo que va a hacer el ventilador es Ayudarnos a disipar bien ese exceso de temperatura. Cuando es tubular, entra y sale y a veces no alcanza a liberar ese exceso de temperatura. Es más económico, normalmente sí es más económico, pero yo en lo personal les recomiendo el laminar. Ahora bien, usas agua, trae minerales, se generan sarros y estos sarros en el laminar te tapa todas las láminas y tienes estancamiento de anticongelante, no hay un flujo. A diferencia del tubular, que está el sarro y el sarro está recorriendo todo el sistema. Entonces tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, si usas puro anticongelante, pues no te debes de preocupar de que el radiador se tape. Cuando presenta una fuga, ya sea en la parte plástica o en la parte de aluminio, porque también ya los podemos encontrar dependiendo de su material de fabricación. Puede ser aluminio, puede ser, inclusive había de latón y había otros que se soldaban hasta con bronce, creo que era una aleación de cobre. Ya en la actualidad ya no se producen en serie y quedamos los que son de polímero, de plástico, tinas de plástico y todo lo que es el panal de forma de aleación de aluminio. Entonces, también hay productos que si tú sufres una ruptura, una fisura en el radiador, pues te pueden ayudar a llegar rápido con tu mecánico de cabecera a que haga el reemplazo. Y para eso y para que nos explique todo eso, les quiero pedir un fuerte aplauso para mi estimadísimo Jerry de Química TF. ¿Andas por ahí, mi estimado Jerry? Claro, claro, aquí estoy. ¿Cómo estás, Alex, Karen? Muy bien, aquí mira, soportando las inclemencias del clima, que llueve y no deja de llover aquí en Ciudad de México, pero aquí estamos compartiendo conocimiento. Ya no, ya soné muy político. Platícanos de todos esos productos que tienes que nos pueden ayudar en relación a todo lo que es nuestro sistema de enfriamiento, mi estimado Jerry. ¿Qué tal? Claro, pues mira, antes que nada, pues agradecerles la invitación a este panel como cada 15 días. Y pues bueno, estamos con mucho gusto aquí dándole la plática de nuestros productos. Y en este caso, pues vamos a ver algunos productos que me van a funcionar en lo que viene siendo el sistema de enfriamiento. ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Aquí vemos algunos de los efectos de no utilizar anticongelante como un líquido para lo que viene siendo el sistema de enfriamiento. Voy a sonar un poco repetitivo, pero esta es una de las principales causas, si no es que la principal, de que el sistema de enfriamiento falle. ¿Por qué? Porque como ya comentaba Alex hace rato, el agua corriente, el agua de la llave, trae sales, trae minerales, trae cloro, que pues todos estos componentes son agentes corrosivos de los metales. Hay que recordar que, pues bueno, la mayor parte del sistema de enfriamiento, pues tiene mucho recorrido en partes metálicas, lo que viene siendo monobloc, cabeza de motor, radiador, y pues todos estos agentes me van a causar este tipo de problemas en el sistema de enfriamiento. Me van a generar corrosión, las altas temperaturas a las cuales trabaja este sistema me puede llegar a generar
cavitación. ¿Cómo se genera la cavitación? Pues todos sabemos que cuando los líquidos están sometidos a altas temperaturas, pues estos tienden a generar burbujas. Un ejemplo muy práctico es cuando, pues, en sus casas están cocinando con una olla están, no sé, hirviendo caldo de res. Cuando este llega a una temperatura de ebullición, pues me empieza a generar burbujas y todas estas burbujas trasládenlo ahora a lo que viene siendo el sistema de enfriamiento en el caso de que utilicemos agua. ¿Qué me va a generar todo este burbujeo? Pues me va a generar implosiones internas. Todas estas microburbujas que tenemos internamente cuando no utilizamos un producto de calidad, pues van a implosionar a alrededor de entre 5,000 y 10,000 libras de presión. Y son millones y millones de burbujas las que hacen implosión. No quiere decir que estas implosiones me vayan a causar un daño a corto plazo. Pero a largo plazo, pues sí vamos a tener este tipo de desgaste en los metales. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Y pues bueno, para todo este tipo de problemas, pues nosotros tenemos productos que nos pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones, como lo son los anticongelantes. Sabemos que están compuestos de que tienen diferentes tipos de componentes y sus principales son el agua y el monoetilenglicol. ¿Cuál es una de las funciones principales del agua? Pues disipar la temperatura. Pero si nosotros le agregamos monoetilenglicol, el monoetilenglicol tiene una función principal que va a ser la de elevarme los puntos de ebullición y bajarme los puntos de congelamiento. Pero muchas veces esto no es suficiente, porque el monoetilenglicol también me puede llegar a generar corrosión en el caso de que lo utilicemos en una concentración demasiado elevada, por lo cual se le agregan ciertos aditivos que me van a ayudar a balancear pues este tipo de ataque. ¿Qué tipo de aditivos? Pues agentes antiespumantes, agentes anticorrosivos y con esto pues ya vamos a tener un anticongelante de calidad. ¿Le das a avanzar, por favor? Y pues en este caso ya quedaría agua, monoetilenglicol más el paquete de aditivos, pues ya tenemos lo que vienen siendo anticongelantes que me van a ayudar para mantener en un estado conveniente nuestro sistema de enfriamiento. ¿Me pasas a la siguiente diapositiva? Ahora bien, tenemos diferentes tecnologías de anticongelantes. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar más comúnmente en los vehículos? Las tecnologías inorgánicas y las tecnologías orgánicas. También pues tenemos tecnologías climatizadas para los vehículos eléctricos, pero en este caso nos vamos a centrar más en estas dos tecnologías. Cada una de estas tecnologías tiene un tiempo útil de vida. Después de este tiempo útil de vida, pues vamos a tener una degradación del fluido que cuando el fluido se degrada, pues va a tomar una consistencia más ácida. Y si tuviéramos la costumbre de hacer los cambios de fluidos en tiempo y forma, pues no tendríamos ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con el anticongelante cuando se degrada o cuando pasa su tiempo de vida? Pues este ya no va a tener, va a perder su paquete de aditivos, va a perder la concentración de glicol, haciendo que meramente tengamos en el sistema pura agua y esta agua pues nos va a afectar en todas las partes metálicas. ¿Cuáles son los tiempos de duración de cada una de las tecnologías de los anticongelantes? Pues bueno, estamos hablando de que la tecnología inorgánica tiene una duración de aproximadamente un año o 40,000 kilómetros, mientras que con la orgánica tenemos una vida útil de hasta 5 años o, o lo que suceda primero, en este caso 240,000 kilómetros. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Estos vendrían siendo las duraciones de los anticongelantes. Ahora bien, hace rato les comentaba en la parte de los anticongelantes que cuando estos se degradan tienden a hacerse agua. Ahora bien, cuando un fluido se degrada, pues este tiende a hacerse mucho más ácido y esta acidez en el fluido me va generando desgaste en lo que viene siendo empaques o empaques que nosotros hayamos formado con algún silicón. Y ahora también en el caso de que se haya utilizado pura agua en el sistema, pues ya comentaba también Alex que podemos tener presencia de deformaciones en los metales y que es lo primero que me indica un fabricante de bomba de agua. Bueno, más bien bomba de agua, ¿no? Ya mencionaron que es una bomba de anticongelante que pues lo que nos indica un fabricante de bombas de anticongelante es que no debemos utilizar ningún silicón para formar el empaque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues si nosotros formamos un empaque con un silicón que no sea el adecuado,
vamos a tener problemas hacia el interior, porque cuando nosotros hagamos el ensamble, demos torque de la bomba de anticongelante, ¿qué va a pasar con el silicón? Pues este silicón se va a desplazar tanto para afuera como para el interior. Para el exterior no vamos a tener problema porque el silicón va a cumplir con su función principal, que es la de sellado. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? El problema va a ser al interior. ¿Y cuál va a ser este problema? Pues que si nosotros no utilizamos un anticongelante adecuado, pues vamos a tener desprendimientos de silicón que se van a ver alojados tanto en venas de enfriamiento, tomas de agua, termostato, bombas de anticongelante y pues todo esto nos va a causar una afectación. En este caso, este silicón que tiene una presentación de 14 gramos, que es la ideal para formar un empaque en una bomba de agua. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué sucede con este silicón en específico? Pues este silicón está acondicionado para soportarme la degradación de los anticongelantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no realicé mi cambio de anticongelante en tiempo y forma, no voy a tener ningún problema de afectación en los silicones, porque este silicón está diseñado exclusivamente para soportarme este tipo de degradaciones y que no haya desprendimientos internos que pues, me vean afectado el sistema de enfriamiento. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Después, ¿qué otros productos tenemos? Pues tenemos lo que viene siendo el limpia radiador y el Purgamax para el caso de que tengamos un vehículo donde nosotros no sabemos si utilizaron agua o si utilizaron anticongelante y vemos presencia de corrosión. Estos dos productos me van a servir para generar, para hacerme una limpieza profunda de todo el sistema de enfriamiento, barriendo con todo lo que viene siendo la corrosión. Hay dos tipos de aplicaciones, ya sea en el recuperador de agua o directamente en el radiador. Cualquiera de las dos es una aplicación correcta. La tenemos en versión líquida y en versión en polvo. Lo que viene siendo la versión líquida, pues es muy fácil de aplicar y la versión en polvo, de preferencia, antes de aplicarlo, pues tenemos que hacer una previa mezcla con agua para no derramar el polvo en todos los elementos exteriores del motor. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, en el caso de que después de haber hecho una limpieza tengamos presencia de fugas, porque muchas veces sucede que la misma corrosión que ya tenemos en el sistema nos pudiera estar tapando alguna fuga presente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos llegan comentarios de que, oye, fíjate, tu producto me generó una fuga después de utilizarlo, después de utilizar el purgador. No, el producto no me causó ningún problema. El producto me hizo su función correcta, que es la de hacer la limpieza completa del sistema de enfriamiento. Pero en el caso de que tengamos una fuga después de una limpieza, tenemos estos tres productos que son aditivos para el sistema de enfriamiento, que es el Sellamax, que es el polvito que es esta base de polvo de aluminio que me va a actuar como una amalgama en el área donde tengamos las fugas y las versiones en líquida. Cada una funciona de manera diferente. La versión en polvo tenemos que hacer la aplicación y una vez que nosotros hayamos tapado la fuga, tenemos que purgar sistema de enfriamiento, poner anticongelante nuevo. En el caso de que se haya detectado alguna fuga posterior a la limpieza, nosotros podemos aplicar cualquiera de las dos versiones líquidas y no vamos a tener necesidad de purgar después de aplicar el anticongelante nuevo. ¿Por qué? Porque este producto es compatible tanto con anticongelantes orgánicos e inorgánicos, por lo cual lo puedo dejar permanentemente en el sistema. Ahora, otro ejemplo. En el caso de que no tengamos ninguna fuga, ¿creen que pudiéramos utilizarlo en el sistema de enfriamiento? La respuesta es sí, y lo podemos utilizar como un preventivo para prevenir fugas a futuro. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Soldax. Eh, Cuando un carro se sobrecalienta, ¿qué es lo que pasa? La temperatura interna del motor sube a niveles peligrosos, lo que me puede causar daños irreparables al sistema de refrigeración, motor y otros componentes. La falta de enfriamiento adecuado puede llevar a lo que viene siendo la dilatación de los componentes metálicos. ¿Qué es lo que pasa con un cuerpo cuando se dilata? Pues este tiende a expandirse. Es una expansión que no es muy perceptible a la vista, pero es lo suficientemente fuerte para causarme daños muy graves como deformaciones permanentes
o en casos graves, en el peor de los casos, pues que el motor se funda. Para eso tenemos el Soldax, que es un sellador del sistema de enfriamiento para cuando tengamos grietas mínimas. ¿Qué diferencia tengo yo con respecto de otros selladores de este tipo de productos? Que mi producto no tiene componentes metálicos, por lo cual no me va a generar ningún tipo de asentamiento que me pueda llegar a tapar el sistema de enfriamiento. O sea, es un producto que es muy amigable con el sistema, no es tan pesado, por lo cual, pues no deberíamos de tener ningún tipo de problema. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Y hace rato comentaba Alex que en el caso de las mangueras, pues las mangueras están hechas eh, a base de hule, caucho y nylon. ¿Qué pasa si nosotros no controlamos las temperaturas en el sistema de enfriamiento? Pues estas mangueras van a tener una degradación, se van a hacer más anchas y pues por consiguiente van a perder su efectividad al momento de mantenerme selladas las mangueras. Por lo cual tenemos el Juntex 3, que es un sellador como el shellac, pero que tiene propiedades diferentes. ¿Qué propiedades tiene? De que este tiene un curado completamente flexible, por lo cual lo podemos aplicar en mangueras de agua, tomas de agua, y nos va a proteger las mangueras contra este tipo de altas temperaturas para evitar que pues estas se lleguen a dañar, incluso pues alargándonos el tiempo de vida de las mangueras. Ahora, en el otro caso de que tengamos alguna manguera rota, tenemos lo que es la solucinta. La solucinta, pues es una cinta que me va a servir para tapar fugas de manera temporal. ¿Cómo la puedo utilizar? Un ejemplo que yo siempre les doy a los maestros cuando tengo plática de producto es que la solucinta me puede ayudar para ir a hacer un rescate de un vehículo. Imagínense que un cliente les llama y les dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una fuga en una manguera del sistema de enfriamiento, me quedé tirado. Ustedes pueden ir con este producto, tapar la manguera, ponerle el anticongelante y se llevan el vehículo a su taller. O sea, en labores de rescate, esta cita pues es muy eficiente y en lugar de que el cliente le pague el servicio de grúa, pues ya ustedes les pueden cobrar el servicio de rescate. O sea, le cobran el rescate y aparte pues les cobran la reparación de la manguera como tal o el cambio de la manguera. Es una cinta que me va a servir con todos los fluidos, aceite, anticongelante, gasolina, diésel, por lo cual si yo tengo una fuga en cualquier manguera de este tipo de sistemas, pues no voy a tener ningún problema, me va a funcionar sin ningún problema. Ok, aquí vi una pregunta que decía si tiene un tiempo de utilidad. Siempre es una cinta que ustedes van a recomendar como una cinta de reparación temporal. Si ustedes le dicen al cliente que esa manguera les va a durar aplicada meses y meses, pues es un cliente que no va a hacer la reparación como debe de ser y por consiguiente, pues ustedes van a estar dejando de generar ingreso en su taller. Ahora bien, tenemos también los adhesivos epóxicos que me van a servir para reparar cualquier pieza metálica. Y en este caso tenemos los plastiaceros, tanto en pasta como en líquido. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Y pues bueno, para terminar, maestro, no todos los adhesivos epóxicos son plastiaceros. Todos los adhesivos epóxicos tienen diferentes tipos de aplicaciones, no me van a funcionar todos de igual manera. Todo lo que ustedes vean como plastiacero va a ser un producto que me va a servir para reparar piezas metálicas. Y por otra parte tenemos los reparadores de plásticos. ¿Qué condiciones tenemos en las partes plásticas? Pues tenemos condiciones de cierta flexibilidad, hay algunos plásticos que son muy difíciles de adherir y este tipo de adhesivo, por sus propiedades que son adhesivos estructurales, me van a servir para reparar todo este tipo de piezas. Un ejemplo, pues el sistema, lo que viene siendo el recuperador de agua, que está sometido a temperaturas, que es un sistema pequeño en un circuito cerrado que me va a generar pues presiones elevadas. Si yo llego a tener alguna grieta en el recuperador de agua, pues difícilmente la voy a reparar con un plastiacero. Aquí lo correcto sería utilizar un reparador de plásticos que va a tomar las propiedades del cuerpo donde yo la estoy aplicando, en este caso el recuperador de agua. Cuando se dilata el cuerpo de agua, pues este se va a expandir y con lo que viene siendo mi resina de reparador de plástico, pues esta resina también se va a dilatar junto con el cuerpo, por lo cual la reparación me va a durar mucho más tiempo aplicada.
No sé si hay alguna duda, Alex. Con esto terminamos la plática de productos. Perfecto, mi Jerry. Fíjate que sí, ahorita estaba leyendo aquí unas preguntas y, por ejemplo, Arturo Nieto nos pregunta, ¿qué tiempo de utilidad tiene la Solucinta? Ok, la solucinta te puede durar almacenada años y años en el taller porque es una cinta que no se va a degradar. Está fabricada a base de silicón, por lo cual mientras yo no la tenga aplicada, pues no le va a pasar absolutamente nada. Y de igual manera, si yo la aplico en lo que viene siendo aplicaciones sencillas como en el hogar, me puede durar bastante tiempo. ¿Qué pasa en el caso de los fluidos de los vehículos? Pues cuando se degradan, pues tienen estas ciertas ideas que me van a atacar componentes de partes de silicón. O sea, sí me van a durar un par de meses, pero lo ideal es que la utilicen como una cinta de rescate. Hay otra pregunta aquí que dice, eh, plastiacero, excelente para tapar tanques, yo lo utilizo. Dice Jorge que lo utiliza para tapar tanques de gasolina, el ¿Ok? plastiacero. ¿Cómo aplicar el sellador de monobloc? Pregunta Diego. Ok, el sellador de monobloc va directamente en el sistema de enfriamiento. Lo puedes aplicar en lo que viene siendo el recuperador de agua o directamente en el radiador, lo que tengas disponible, que siempre pues va a ser el recuperador de agua. También Bueno, había otra pregunta anticongelante. perfecto. Había otra pregunta que decía, ¿cuánto tiempo tiene que estar el limpiador de radiadores en el sistema? El limpiador de radiadores no debe de estar más de 2 días en el sistema. Y es lo que comentábamos hace ratito, la importancia, porque eso nos da, fíjate, mi estimado Gerard, cómo se va hilando todo. Eso nos da respuesta a otra pregunta que hacían, que el comentario que decía, sí, sí, lo siguiente, si mal no recuerdo, ¿por qué aún cuando ya estoy utilizando puro anticongelante, la cabeza se sigue picando? Y aquí está la respuesta, lo acabas de decir, porque no hicieron una limpieza del sistema y sigue habiendo posiblemente sarros y sales dentro del radiador del mismo monobloc que siguen generando esa corrosión, ese derrumbre, esa acidez en el fluido. Exactamente. Y pues aquí lo recomendable, pues sería que cada que hicieran un cambio de anticongelante, pues hagan una purga del sistema para asegurarse de que el sistema esté siempre limpio. Perfecto, mi estimado Gerard. Pues vamos a darle continuidad al tema y a seguir contestando ahí varias preguntas. Mi estimado Gustavo Enrique Lucio, dame chance y te contesto más adelante todo el comentario porque sí está un poquito largo. Este, Ventiladores. Vamos a ir Vamos a con los continuar con los ventiladores. componentes del sistema de refrigeración. Continuamos, otro componente sería el ventilador. El ventilador es aquel que forza el flujo de aire a través de lo que es el radiador. Anteriormente les comentaba que este es el que se encarga de bueno, conservar el aire o el flujo de aire en el radiador para que asimismo el líquido refrigerante vaya disminuyendo su temperatura. ¿Me ayudas, Alejandro, de qué tipos de ventiladores hay? Claro que sí, mira, básicamente lo que acabas de explicar, lo que hace el ventilador es que recoge el exceso de temperatura con el aire y lo manda a la atmósfera, lo manda al medio ambiente. Eso es lo que hace, para eso nos sirve. Y existen ahorita en la actualidad en vehículos tres tipos, que es el más conocido, que es el de banda, movido por banda y un fan clutch, que siguen trayendo los vehículos de carga, no generalmente por su efectividad, que todo el tiempo requieren una cantidad de flujo constante, no, y dependiendo la temperatura, va a aumentar la velocidad o disminuir la velocidad. Tenemos lo que son los ventiladores eh, y eléctricos, perdón, se me atoró la palabra. Eléctricos, pues también son ahorita ya los más comunes en vehículos, que nos van a ser accionados por medio de una señal del módulo de control electrónico a disposición de la temperatura a la que esté el vehículo. Y en la actualidad, pues estos ya son de velocidad variable. Ya no tienen nada más una sola velocidad o dos velocidades como antes se tenían. Y tenemos los hidrostáticos o hidráulicos, los cuales y fíjate bien, si nos pudieran poner tantito, se puede poner la pantalla aquí atrás para señalar. Y ya saben que hago batallar a mi producción siempre, pero si no, qué chiste, para explicarles cómo funciona este sistema. Este sistema, lo que hace es que agarra el flujo o toma el flujo del líquido de la dirección hidráulica
Y como pueden ver aquí en la pantalla, vamos a usar tanto para acá para verlo. En color azul está la bomba de la dirección hidráulica. Ustedes ven que está corriendo, ahorita a ver si para que lo pueda señalar ahorita acá. Un momento, tantito, por favor. Que no, que ya lo desesperaste. Ya los desesperé aquí los de producción y ya me van a decir que no. Prepárate para correr. Nunca jamás. Producción lo puede todo aquí. Bueno, les sigo explicando en lo que vemos eso. Tenemos la parte de que es color azul, que viene la bomba. De ella sale una manguera color rojo, el cual ya trae una temperatura elevada por el trabajo que está ejerciendo. Sale, pasa por una válvula que está en el ventilador, la cual sustituye. Si no se puede, no pasa nada, regresen a la imagen, no pasa nada, producción. Muchas gracias. La cual va a provocar ese fluido al momento que está circulando como si fuera un turbocargador o un molino de agua, va a pasar el fluido y va a comenzar a hacer girar el ventilador. Obviamente, a mayores revoluciones, mayor velocidad va a agarrar el ventilador. Sin embargo, es en esta parte que es la parte de la válvula hidráulica que sustituye al motor, tenemos varias válvulas. Recuerden que una bomba genera, como lo dijiste, un flujo constante, un caudal. Y las válvulas me van a alterar la presión dependiendo del diámetro del orificio de la válvula para darme mayor velocidad o menor velocidad. Estos ventiladores los podemos encontrar mucho en Dodge, en lo que es la Durango, en Jeep, en la Grand Cherokee, en Ram 4000, en esos vehículos de la marca Dodge. Eran muy comunes o no sé si siguen siendo muy comunes, ya no me ha tocado revisar. Tenemos el uso ahorita, como les decía, del eléctrico, el cual básicamente era un motor como la marcha, que llevaba dos carbones, dos escobillas. Cuando se desgastaban dejaba de funcionar el ventilador. Sin embargo, ya en la actualidad se ponen campos magnéticos embobinados, los cuales crean un campo magnético y la durabilidad de un motor eléctrico es finita, o sea, te puede durar muchísimos años sin presentar algún desgaste. Es más fácil que se dañen las aspas A que se dañe. por los rayos UV, etcétera, y las inclemencias del clima, a que se dañe el motor. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? Antes de que me cambien al siguiente, una de las recomendaciones para el ventilador es de que, pues, lo que mencionábamos en ese momento, de que no se hagan adaptaciones de ventiladores, hay un dato muy importante, y sobre todo de que no, incluso nos tocó con varios de nuestros compañeros, con el que conectaban los ventiladores De de forma directa a la batería. Hay que recordar a los amigos presentes, ¿verdad? No hagan unas adaptaciones y tampoco conecten si no se quieren quedar sin batería, ¿verdad? Efectivamente, porque eso de que, oye, me pasas corriente porque se me olvidó desconectar el ventilador, está difícil. Ahora sí ayuden con la que sigue, por favor. Hay que recordar viejos tiempos, ¿verdad? Sí. Componentes Bueno, eléctricos y componentes, electrónicos. como es que componentes eléctricos, electrónicos, tenemos lo que es, iniciamos por la computadora, los sensores ST, perdón, los relevadores, los fusibles, y uno que me llama mucho la atención es la resistencia del motoventilador. Vámonos por partes, como dicen por ahí. El módulo de control electrónico, el SM, pues es quien va a recibir las señales del sensor ST para determinar en qué momento debe de mandar la señal al relevador para que éste prenda al motoventilador. Eso es de ley. Obviamente, se requieren de alimentaciones y demás. Posteriormente viene el sensor ST, el cual pues se encarga de mandar esa señal a la computadora. Como les decía, es un sensor del tipo termistor, el cual puede aumentar o disminuir su temperatura según su resistencia según la temperatura a la que está sometida. Esta información, el módulo de control electrónico, pues la va a analizar y va a mandar la señal al siguiente componente que es nuestro relevador, perdón, el fusible. El fusible es prácticamente un componente de seguridad en caso de que exista un cortocircuito a tierra, a masa, cortocircuito a positivo, negativo, etcétera. Va a abrir el circuito para proteger a los componentes. En este caso va a proteger relevador y motoventilador, y de este lado va a proteger al módulo de control electrónico. Importante porque muchas veces se daña el ventilador. No, hay que cambiar el sensor, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, pero nunca revisamos la continuidad o la continuidad o el estado físico de nuestro fusible. Sobre todo lo físico. Lo físico se abre, tienen ahí una ventanita. Tenemos el relevador,
pues el cual es un interruptor electromagnético, el cual va a conectar un amperaje mayor. En este caso, la computadora no podría alimentar de forma directa al motoventilador porque requiere de mucho amperaje, entonces lo que hace es que activa a un interruptor electromagnético, el cual va a cerrar un circuito, pues normalmente es en el lado positivo, para que pueda funcionar el motoventilador de forma correcta. Y la resistencia, esta resistencia era muy famosa en los Ford. De hecho, cuando se dañaba y no la encontrabas, o la encontrabas y no funcionaba, puenteabas. Esa resistencia, dependiendo la temperatura, el ventilador creaba un flujo de aire. Salía con una temperatura ese flujo de aire, pegaba en la resistencia. Dependiendo de la temperatura de la resistencia de ese aire, la resistencia cerraba un circuito de baja. Entonces el ventilador trabajaba a una velocidad baja. Pero si era demasiada la temperatura, cerraba un circuito de alta y el ventilador trabajaba a mayor velocidad. Esta resistencia pues ya fue reemplazada por la señal PWM y los ventiladores que les mencionaba, que ya un ejemplo es el Vento, que trae varios embobinados, los cuales crean un campo electromagnético por medio de los pulsos, del ancho de pulso de la señal PWM, va a aumentar o disminuir la velocidad, ya es una velocidad variable. Ahora sí, vámonos a esta parte de la práctica. Pásate para este lado, compañera. Y ahorita voy a pedir que nos ayuden a enfocar aquí abajo, tantito. Habíamos comentado la parte de la bomba y de los componentes, porque es importante no usar agua. Esta bomba realmente no tuvo mucha vida útil dentro del vehículo, pero generó óxidos y generó corrosión. Por ahí comentaban, se picó en esta parte de aquí. Por eso es importante el uso del anticongelante. Muchas veces es tanta el herrumbre que las aspas se llegan a caer, se llegan a desprender y ya no tenemos un flujo del anticongelante. Teníamos la parte del termostato, que es este. Aquí viene lo que es nuestro embobinado, etcétera. Hay que revisar porque muchas veces tiene hule, que no venga roto como se muestra aquí en la imagen, en esta parte de aquí. Y en el caso preguntaban, en una de las preguntas que vi ahí y que nos mandaron la sesión pasada es cómo funciona el eléctrico. El eléctrico es este termostato de un Sonic, el cual tiene este conector. Este conector no es un sensor, es una resistencia. La resistencia es esta parte de aquí. ¿Nos las muestras, porfa? Aquí sacamos otra resistencia. Pueden apreciar que tiene dos líneas. Esta resistencia, normalmente les comentaba hace ratito que es de 30 ohmios, dependiendo de la temperatura ambiente. Esta resistencia o elemento calefactor va a calentar a través de este orificio, entra en este orificio, va a calentar a nuestro encapsulado para permitir la apertura o cierre del mismo. Ya es controlado directamente por la computadora. Va de esta manera. Lo vamos a... Y también dato curioso de que esta resistencia ya no es reemplazable, Ya no es no es reemplazable. reemplazable, entonces hay que tener cuidado y revisar sobre todo la resistencia. Y si quieren cambiarla, sería mejor cambiar todo el termostato. Ahorita vieron que yo pude poner el termostato. Hay quienes sí te venden el puro termostato, algunas marcas. Sin embargo, pues yo les hago la recomendación de que cambien todo el componente, toda la pieza. ¿Cómo van a medir? Igual, este trabaja por medio de pulsos. Van a checar con un osciloscopio que estén llegando los pulsos de la computadora para que caliente y abra. Normalmente viene aquí la leyenda, es a 105 grados su apertura total del termostato, y a los 108 grados es cuando prende el ventilador de estos vehículos. Ojo, tú puedes checar la resistencia si tienes el código 89, sin embargo, el hecho de que tengas una resistencia a temperatura ambiente no quiere decir que el elemento calefactor esté funcionando. Si te salió el código 89, reemplaza toda la pieza porque quiere decir que en algún punto con el aumento de temperatura, esta resistencia, este elemento calefactor, no está trabajando de forma eficiente, todo lo contrario. Y tenemos lo que es nuestro sensor ST, el famoso ST. Vamos a poner siempre me gusta y me gusta hacer la Deja de retirar. prueba de la resistencia. Nos vamos a ir a poner aquí.
Nuestro siempre bien aliado, escáner Zoom. Aquí un multímetro. Multímetro, ¿Listan? ohmios. Hay que calibrar. Vamos a celebrarle si me ayudas acá. Seleccionarle. Hazle un poquito a tu derecha. Y ahí estamos. Y es en inglés. Taca, taca, en español. Y listo. Listo. ¿Me ayudas a mantenerla? Aquí. Sensor, por favor. Introduzcamos lo que son las dos vías, bueno, las dos puntas a lo que es nuestro sensor. Ahí está. Ahí, ahí está. Está perfecto. Ahí está. Ahí vemos nuestra resistencia. Ahora mi compañero Alejandro. Estoy calentando con un encendedor y pueden ver cómo disminuye la resistencia. Yo quito el encendedor, va a comenzar a enfriar y va a comenzar a aumentar la resistencia. Cuando hagan esta lectura, es importante que vean que no hay un brinco bárbaro o que hay una oscilación en la resistencia. Por ejemplo, de 0.51 que se brinque hasta 2 ohmios. Ahí quiere decir que ya tenemos un problema con el sensor. O que suba a 1.95 y luego baje a 1.60 y vuelva a aumentar. Ahí ya tenemos un problema. Lo vuelvo a, si quieren enfocar, bueno, así para que vean cómo vuelvo a disminuirla. Ahí está. Vamos a acercarnos aquí en esta parte de aquí para que vean. Ahí le damos un poquito. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tomar la lectura. Ahí los tiene. Ahí está. Ok, ahí está. Dame nuevos que más. Si ustedes conectaran el multímetro con el vehículo con el vehículo funcionando, van a tener el mismo problema. Perdón, la misma lectura. Si existiera, nadie por ahí pusieron una risa así, que me ya ven lo que hago por hacer bien las prácticas, hombre. Ustedes van a conectar de forma lo menos invasiva con unos alfileres por la parte de atrás del conector. Y ahora, otro de los componentes que mencionamos y que le hemos dado mucho peso a esta parte, voy a pedir ahorita, y aquí voy a mostrar rápido, que estén ahí atentos a la luz, porque voy a pedir que apaguen la luz. Yo les recomiendo que se compren esta lamparita de mis amigos de Zoom y de Snap-on, de luz ultravioleta. Ahorita les digo yo les digo cuando me hagan el cambio de cámara, porque tanto el anticongelante de un porcentaje del 33% como un 50% tiene un color. Si me cambian la cámara, porfa, al vehículo, ahí está. Ahorita yo tiré obviamente anticongelante a propósito para que lo notaran, pero hay veces que el anticongelante, cuando existe una fuga, no sale de forma líquida, sale en forma de gas y deja un rastro en las mangueras. Si me ayudan a apagar las luces ahora sí, porfa. Si tú no ves, como en este caso, que no se está viendo lo que es la fuga, con esta lamparita, tú puedes apreciar dónde está la fuga. ¿Te das cuenta? Tengo anticongelante en la batería, tengo anticongelante aquí en lo que es el tapón, inclusive toda esta parte de aquí tengo anticongelante. Tú, ahora sí que buscas un lugar oscuro, como lo estamos haciendo, y ves, en esta parte de aquí tengo el anticongelante, sí, líquido, lo estoy tocando, mira. Pero en esta otra parte de acá, donde se alcanza a apreciar, ya el anticongelante está seco. Ya se secó en esa parte de aquí, ya nada más está embarrado y ahí estoy detectando la fuga. Listo, por favor. Muchas gracias. Entonces, hay muchas veces, ahí está, ya enfocó. Recuerden, la fuga no se presenta de forma líquida, se presenta de forma de gas y va a dejar un rastro. Normalmente es en las tomas de agua, en las mangueras, inclusive en las partes del radiador no se alcanza a apreciar. Entonces yo los invito a que hagan uso de este tipo de instrumentos que les va a facilitar el diagnóstico y lo van a hacer de forma certera y más rápida. Les digo, Zoom y Snap-on siempre son nuestros aliados en el diagnóstico automotriz.
para las siguientes, voy a contestar unas preguntas rápidas que hicieron. Amilcar preguntaba cuántos grados debe tener el aceite de la transmisión. Depende del tipo de transmisión, si es CVT, DSG, a hidráulica, pero normalmente andan trabajando sobre los 90 grados. Preguntaba mi estimado Arturo Nieto, ¿qué pasa si se perfora el termostato? Vas a tener un flujo, poco flujo, pero vas a tener un flujo hacia el radiador y vas a tener ahí problemas en la parte de enfriamiento. Inclusive se perfora cuando no hay un flujo normal y esto quiere decir que tienes tapado el radiador, que hay sarros en el radiador y por eso no tienes el flujo y no te alcanza a enfriar o a disipar el exceso de calor, mi estimado. Comar comentaba... ¿Qué porcentaje mínimo de glicol debe de tener el refrigerante? Tiene que tener un 33% de bueno, glicol, de y los glicol. demás de agua. Mi estimado Arturo Nieto, el nombre de la lámpara es Snap-on LED. Ay, no alcancé. A ver, aquí está. Flash. LED, Fly LED. Es una lámpara de LED, es el número de, te lo mando por correo, mi estimado, el número de serie para que lo puedas ver. Pero es una lámpara de luz ultravioleta. Así es el nombre de la lamparita. Por ahí había un comentario un poquito largo, ya me lo van a ahí está. Un poquito más arriba, un poquitito más arriba. Ahí está. Otro caso más. Los Figos y la EcoSport con un motor Dragón. Y ni me recuerdes ese motor. De 3 cilindros. ¿Cómo me hizo ver mi suerte? Dice mi estimado Gustavo. Creo que todos. Me trajeron un Figo con ese motor, otro taller, pidieron reparar su problema. A ver, te lo contesto vía correo porque se nos acabó el tiempo, mi estimado Gustavo, junto con los otros comentarios. Para el siguiente webinar, dentro de 2 semanas, vamos a tener sistema de inyección y emisión de gases. Dudas, preguntas sobre algún componente, sobre algún diagnóstico en específico que quieran en este tema que les voy a repetir, sistema de inyección e emisión de gases. Por favor, déjenmelos aquí en los comentarios porque ahora estamos tratando de visualizar todas esas dudas, todos esos comentarios que ustedes nos dicen para llevarlos ya directamente a la práctica y solucionar esos problemas y voy a tomar en cuenta estos casos de mi estimado Gustavo. Por nuestra parte, el día de hoy ha sido todo, mi estimada Karen. Muchas gracias. No, al contrario, es un gusto que estén y antes de que se vayan, les mando felicitaciones a todos los papás que nos están viendo. Muchas felicidades. Yo sé que su día fue el día domingo, pero nosotros no damos capacitación a los domingos. Sin embargo, un fuerte abrazo. Le mando saludos a mi pequeño hermano Fernando, un beso, un abrazo y a Fernando Bautista que me está viendo orgullosamente. Pues muchas gracias y dejamos el chat abierto para que pongan todas esas dudas. Nos vemos la próxima. ¿Cansado de que nadie resuelva tus dudas técnicas automotrices? ¿Harto de buscar soluciones y no encontrar respuestas claras? En ITR Connect tenemos lo que necesitas. Descarga gratis hojas técnicas, normas de seguridad y homologaciones. Las veces que quieras, esta función está activa 24/7 durante todo el año. Escríbenos por WhatsApp y recibe asesoría técnica personalizada de nuestros expertos en mecánica automotriz. Nuestro servicio de consultas está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México. ¿Estás fuera de México? No hay problema, solo agrega la alada +52 y contáctanos desde cualquier parte del mundo. Nosotros resolveremos todas tus dudas. ITR Connect, tu taller digital de confianza. ¿Qué esperas? Escríbenos ya al WhatsApp de ITR Connect, totalmente gratis.